Buenas tardes. Hoy vamos a presentar nuestro informe final del curso de Economía que se trata acerca de la pandemia de COVID-19. Yo soy Mariciela Subilote Cosinga y estoy realizando mi trabajo con mi compañera Meilin Soas Navarro Rosco. Primero, en la introducción. En el presente informe se va a hablar acerca de un evento que se llevó a cabo tanto en el Perú como en el resto del mundo, y es el coronavirus. Este fenómeno trajo consigo varios problemas en el aspecto como la salud y la economía. Esta última fue una de las más afectadas, ya que al no haber comercio, la pobreza en el país aumentó considerablemente, llegando a ser algo muy preocupante. Mas varios economistas llegaron a proponer medidas para contrarrestar esta pandemia y así reducir las pérdidas del país. El objetivo de este informe es analizar el impacto de las acciones gubernamentales en el desarrollo de la crisis, considerar las medidas anticrisis tomadas por los reguladores nacionales para mitigar las consecuencias de la crisis, analizar las consecuencias de la pandemia para la economía mundial y las posibilidades de su desarrollo una vez finalizada la pandemia. La escuela económica que se usó durante la pandemia fue la escuela keynesiana, ya que ésta se basa en la intervención del Estado, la cual defiende la política económica como la mejor arma para afrontar la pandemia. Esta escuela argumenta que en una recesión económica el gobierno debe ofrecer trabajo, pues de esta manera se producirá un efecto multiplicador de los ingresos, lo que ayudará a restablecer el empleo en el sector privado y atenuar en gran medida las fluctuaciones en el ciclo económico. A raíz de esto se tomaron las siguientes medidas. Se impulsó a los grandes sectores como la minería y la agroexportación, ya que estas actividades representaban un buen porcentaje para el PBI. También se brindó bonos a las familias en situaciones vulnerables para que ellos pudieran lograr sobrellevar la crisis y soportarla de manera temporal. Y también se aplicó el alcance del subsidio a la planilla y así reducir los despidos masivos. Se creó un fondo para garantizar los créditos de capital de trabajo de la MIPE para así reestructurar y refinar sus deudas que se daban hasta de 300 millones de soles. Se aprobó que las personas puedan retirar 3.000 soles de su fondo AFP durante los meses de mayo, junio y julio, pudiendo retirar cada mes 1.000 soles. Y debido a que ningún gobierno estaba preparado para tal crisis, no se usaron las políticas keynesianas en su totalidad. Aparte, el gobierno peruano se encontraba en una crisis política por las decisiones del gobierno en ese entonces. Por ello, la pandemia llegó a afectar aún más a la población peruana. En los conceptos económicos se encuentra la teoría de la oferta y la demanda. La pandemia de COVID-19 ha repercutido en la oferta y en la demanda de los productos básicos, teniendo efectos directos y efectos directos, como derivados de los cierres de los negocios y las interrupciones de las cadenas de suministros, e indirectos, como resultados del estancamiento del crecimiento económico. Los efectos ya han sido considerables, en particular en el caso de los productos básicos relacionados con el transporte. Si bien la mayoría de los mercados de alimentos están bien abastecidos, la preocupación por la seguridad alimentaria ha aumentado en gran medida que los países anuncian restricciones comerciales y realizan compras extraordinarias. Los precios del petróleo se han hundido desde enero y han alcanzado mínimos históricos en el mes de abril. Cuando algunos precios de referencia se han negociado en niveles negativos, las caídas reflejan la fuerte disminución de la demanda y se han visto exacerbadas de las incertidumbres en torno a los niveles de producción de las principales productoras de petróleo. En la perspectiva macroeconómica se encuentra el entorno incierto y diferente. La propagación de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención han deteriorado drásticamente el escenario económico mundial. La difusión de la pandemia en China, luego en Europa y en América del Norte, han paralizado grandes segmentos productivos de esta economía y han generado una gran incertidumbre en los mercados financieros como efectos disruptivos sobre un número de indicadores. Estos incluyen, entre otros, índices bursátiles, tasas de intereses en deuda soberana, spreads financieros para deudas corporativas, volatilidad en el mercado de commodities y nivel del tipo de cambio. En este contexto, pese a las políticas ultra expansivas alrededor del mundo, organismos internacionales prevén una recesión mundial para el 2020 con hipótesis alternativa y a veces cuestionables sobre la velocidad y el empuje de una posible recuperación económica en el 2020.
Ya, continuando con los conceptos de la perspectiva macroeconómica, tenemos la cuantificación preliminar de los efectos de la pandemia sobre la economía. La evolución de la pandemia ha sido más rápida que la producción de estadísticas robustas para medir la evolución subyacente de la economía, resultando en posibles errores de proyección. En efecto, la pausa regular en la producción de estadísticas de producción, empleo y otras variables económicas compiladas por el INEI ha forzado a los economistas y comentaristas a usar diversos indicadores, no siempre robustos, para formular prognosis de la evolución posible de la economía. Sin embargo, al desarrollar un indicador robusto líder sobre la evolución de la economía a corto plazo es primordial para estimar la caída en producción doméstica y formular un plan de reactivación para cuando la pandemia es controlada. Bien, vamos a seguir y tenemos riesgos que se asumieron hasta el 2020. Como vemos, hay que retornar a una senda de crecimiento potencial de 2.4% anual que demandaría aumentar el gasto fiscal en un rango de aproximadamente 18 a 26% del PBI en el 2020, dependiendo del multiplicador de gasto público estimado. Este es un escenario base. Asume que dicho gasto fiscal gatillaría una recuperación económica en tasas de crecimiento mensual, comenzando mayo del 2020, que serían el doble de aquellas registradas en cuanto a la recuperación de la CFI en corto. El impulso fiscal sería, en términos, el doble de crecimiento forjado de aquel generado por la recuperación china en el 2009. El principal riesgo que enfrenta la economía es una fuerte desaceleración debido al shock sanitario. Tenemos la perspectiva microeconómica. El impacto en la economía tras la pandemia del COVID-19 en Perú, tenemos los estimados son más conservadores. Hablan de una caída del 5% del PBI, mientras que los más pesimistas calculan que estas pueden ser del 15 a 20%, que va a depender del ritmo con el cual se abra la economía y de que tanto se pueda controlar la pandemia en el tema de la salud. Y el objetivo a corto plazo es que no se desborde la infraestructura hospitalaria, de ahí la importancia de la cuarentena. Por otro lado, si sacrificamos demasiado a la economía, el desempleo y el hambre pueden crecer demasiado. Como conclusiones, tenemos que el mundo ha estado enfrentando una pandemia sin precedentes en los tiempos modernos y esto ha tenido, como cabía esperar, consecuencias económicas también sin precedentes. Los efectos han sido dispares entre los países y en su interior. Algunos se han visto mucho más afectados que otros y algunas personas y familias padecen consecuencias devastadoras, en especial las que se ubican en la parte inferior. Es evidente y notorio el impacto de la pandemia generada por la COVID-19 a nivel mundial, no solo en el aspecto de salud, sino en la economía de los países, algo de lo que el Perú no está exento. A partir de la flexibilización de las medidas de aislamiento social obligatorio, aun cuando se mantuvo la tendencia exponencial creciente de los casos de contagio por COVID-19, se observó una recuperación de los indicadores económicos, el PBI, exportaciones e importaciones. Sin embargo, el empleo formal no se ha recuperado a los niveles previos al COVID-19, lo que ha generado un aumento en la tasa de informalidad del empleo en el país. En la pandemia, en relación al índice de precios, se observa que al inicio del aislamiento obligatorio, los mismos aumentaron al nivel más alto del periodo de estudio, pero se fueron normalizando, regresando a rangos de variación normales, que se venían observando antes de las medidas. Bien, eso sería todo para nuestra presentación. Espero que hayan podido entender un poco nuestro tema y muchas gracias. Aquí tenemos nuestras referencias, de las cuales nos hemos basado en 8 fuentes para poder realizar nuestro informe. Y bueno, gracias. No, no sé cuál es.